libro de Juan. Nos quedamos en el capítulo 13 y vamos a comenzar desde el verso 20 en adelante. Vamos a continuar. Estamos en el último día, ¿verdad? Los últimos minutos antes de que Jesucristo sea entregado en el día de la Pascua, ¿verdad? Él va a llenar esa profecía, va a cumplir la profecía de ser el sacrificio, no por Israel, sino por el mundo. Y está, ¿verdad?, a unos minutos de ser entregado en manos del enemigo. Desde que Jesús es entregado en manos del enemigo, Él dice, ¿verdad?, que ahora es el momento de las tinieblas, es el poder de las tinieblas. Desde ese entonces, desde esa noche se cuenta, ¿verdad?, que Jesús estuvo en las tinieblas desde el jueves, y desde ahí que está en las manos de las tinieblas, tenemos hasta la resurrección, que viene siendo el domingo, que viene siendo el jueves, ¿verdad?, jueves, viernes y sábado, y el domingo resucita. Entonces es un día antes de su muerte actual. Lo hicieron de noche, lo juzgaron de noche para que la gente no lo defendiera, para que la gente no se diera cuenta. La gente que le agradaba a Cristo, ¿verdad?, se lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, y ahí empezaron, ¿verdad?, le pagaron a algunas personas para que dijeran cosas malas de él y poderlo entregar a manos de Roma el siguiente día y ser sacrificado el viernes. Dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando usted, ¿verdad?, es enviado del Señor, ¿verdad?, cuando Dios le pone en su corazón a hablarle de Dios a otra persona, usted está siendo enviado por Dios, dice, y el que le recibe a usted, recibe a Cristo y recibe al Padre. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señales Simón Pedro para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. Dice, ¿verdad?, están todos cenando. Y como hablamos, ¿verdad?, la mesa de aquel entonces era un rectángulo. Jesús estaba en una orilla, y a los pies, ¿verdad?, era donde se sentaban los sirvientes. Judas, el que le entregó, siempre le dio Jesucristo un lugar de honor, que era el lugar izquierdo. Al lado derecho, ¿verdad?, se cree que estaba Juan, el apóstol, ¿verdad?, que ellos dice, Juan siempre se refiere a sí mismo, ¿verdad?, como el discípulo que Jesús amaba. Y otra de las cosas, ¿verdad?, que se utilizaba en la tradición judía era que cuando el invitado de honor, en este caso Jesucristo, tenía el lugar del honor ahí, se utilizaba que el invitado de honor le diera el más alto, la buena voluntad, digamos, y lo que se practicaba era que rompías un pedazo de pan y lo mojabas y se lo dabas a la persona sobre la cual tenías buena voluntad. Tenemos a un hombre que a través de 3 años que estuvo caminando con Cristo, nunca lo escuchó en realidad, nunca le sorprendieron los milagros. Le dio una posición de confianza, le dio una posición donde ¿a quién usted le confiaría su dinero? ¿Verdad? Tenía que ser a alguien que usted aprecia, ¿verdad?, a un hermano. Usted no se le iba a dar a cualquier persona la bolsa de dinero, ¿verdad?, que ellos llevaban. Entonces Jesús está demostrando y sabiendo, porque a Jesús no dijo, híjole, ¿verdad?, me engañó, sino que él ya sabía desde antemano, y sabiendo el pecador que era Judas, con eso le dio una posición de confianza, y todavía le da el pan, ¿verdad?, demostrando su buena voluntad, inclusive, ¿por quién? Por el pecador.
No sé si usted se ha dado cuenta, ¿verdad? Cuando el pecado nos está acusando, ¿verdad? Lo que menos queremos es acercarnos a Dios. Pero no hay nadie más que nos pueda limpiar. No hay nadie más que pueda restaurarnos sino Dios mismo. En cierta ocasión, ¿verdad? Cuando Jesucristo resucita, está Pedro, se vuelve a lo que él vivía, ¿verdad? Porque dijo, esto ya se acabó. Y les dijo Jesús que permanecieran juntos, y él se fue a pescar porque no tenía otra forma de vivir. Durante 3 años habían vivido de las ofrendas de las personas, y cuando Jesús ya no estaba, se deshizo el grupo y dijo, pues yo voy a ir a lo que yo sé, a lo que he practicado toda mi vida, y eso es el pescar. Y se fue a pescar, ¿verdad? Y andaba sin camisa. Hay quienes piensan, ¿verdad?, que ese simbolismo, ¿verdad?, de que andaba desnudo espiritualmente, andaba haciendo no lo que Jesús le dijo que dijera, que hiciera, sino que estuviera ahí con los demás. Y él se fue a pescar. Y cuando miró a Jesús y reconoció que era Jesús, se aventó al agua, ¿verdad? Y le dijo, aléjate de mí porque soy pecador. Entonces, Jesucristo Él ya sabe que somos pecadores. Él ya sabe que tarde o temprano siempre vamos a fallar, siempre vamos a pecar. Pero Él está demostrando, como en Judas, ¿verdad?, aquí, que Él tiene buena voluntad para nosotros, para los pecadores. Jesucristo dijo en cierta ocasión, no vino a los que no tienen necesidad de doctor. Él vino a los enfermos. Él vino a los pecadores. Y Él conoce y sabe más que nadie, ¿verdad?, que nosotros por nosotros mismos nada podemos hacer. Lo vamos a leer aquí más adelante. Dice que cuando le dio el bocado, ¿verdad?, el diablo no estaba en el bocado. El diablo estaba en los pensamientos de Judas, porque Judas era una persona que le gustaba el dinero, le gustaba sustraer de la bolsa. A él le gustó. Me imagino que Judas era una persona seria, ¿verdad?, una persona que no habla mucho. A veces hay gente que no habla mucho porque así es, y otra gente que no habla mucho porque está escondiendo algo. Judas era el segundo grupo de personas, ¿verdad? Cuando estás entre un grupo de personas, ¿verdad?, y tú tienes totalmente otros planes, tú vas a estar callado como Judas, ¿verdad? Judas siempre estuvo callado ahí. Él sabía él estaba en su propia agenda solamente, en su propio mundo. Nunca en realidad le interesó. Lo que sí le interesaba era la posición que tenía, que era de traer el dinero. Dice, cuando Pedro le hizo señas, ¿verdad?, a Juan, y le dijo, hey, pregúntale, porque estaba a un lado, ¿verdad?, ¿quién de nosotros puede entregarle? Se maravillaban porque, pues, ¿quién, verdad? Si estaban entre ellos mismos. E inclusive otros de los evangelios dicen, ¿verdad?, que empezaron a decir, ¿seré yo? Porque sabían que Jesús sabía todas las cosas. Para ellos no había duda de que Jesús sabía todas las cosas, pero ellos a sí mismos no se conocían. Es como usted y yo, ahorita mismo. No sabemos si vamos a fallar al Señor el día de mañana. Y podríamos hacer esa pregunta, ¿seré yo? Porque no sabemos, pero sabemos que Él ya sabe. Y todos se hacían esa pregunta, y aún así, sabiendo que Judas, ¿verdad?, era distinguido entre los 12, cuando Jesús le dice a Juan, mira, al que le dé el pan, y se lo dio, y ni así entendió. ¿Por qué? Porque Judas era, ni para cuándo ellos se imaginaron. Nosotros ya, como sabemos la historia, no, pues Judas siempre fue el malo, pero entre ellos no sabían, no tenían ni la menor idea. Y cuando le dijo que lo que hagas, hazlo más rápido, porque él era el de la bolsa, ¿verdad? Él traía todos los mandados, iba a diferentes lugares. Ellos, inclusive, a pesar de que ellos vivían de limosna, daban limosna. Dice, porque no sabían si lo mandó a dar limosna a los pobres, o si que fuera a traer algún mandado, ¿verdad?, para la fiesta. No se dieron cuenta, ni aunque Jesús le dijo a Juan, dice, al menos él no le pasó ni por la mente. Él mismo escribió esto, ¿verdad? Y se fue, ¿verdad? Y ya era noche. Dice, entonces cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Miramos que Jesús les dice aquí a ellos, ¿verdad? Ya no les dice amigos, les dice hijitos. Dice, un tiempo más y voy a estar con ustedes, dice. Y me van a buscar, pero como les dije a los judíos, ahora ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Ustedes no pueden caminar a donde yo voy a caminar. Ustedes no pueden tomar de la copa que yo voy a tomar, pero después me seguirán después. ¿Y por qué es que le dice esto? Dice, me van a buscar, pero no me van a encontrar. Esto se está refiriendo a la venida del Espíritu Santo, dice. Tú no puedes caminar como Jesús caminó si no estás lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes tomar de la copa que Jesús te está pidiendo que tomes si no eres lleno del Espíritu Santo primero. Tú no puedes abandonar el pecado si no estás lleno del Espíritu Santo. Tú no puedes caminar en los zapatos de Jesús, en las sandalias de Jesús, si no estás lleno del Espíritu Santo. Dice, pero después me seguirán. Ustedes ahorita no pueden, no tienen esa capacidad. Y lo miramos cuando es arrestado, no tuvieron la capacidad de hacer frente. Dice, me van a buscar y me van a procurar. Y esto simboliza al creyente cuando no está lleno del Espíritu Santo. ¿Le buscamos? Sí, le buscamos. Nos arrodillamos, le pedimos fortaleza, le pedimos la llenura del Espíritu, le pedimos muchas cosas, pero somos totalmente inútiles y débiles para hacer la obra de Él. Y esto simboliza cuando ellos se quedaron sin Él, ¿verdad? Dice, me van a buscar, sí me van a buscar, pero no me van a encontrar, no van a poder caminar por donde yo estoy caminando. Pero me seguirán después. Cuando sean investidos por el Espíritu Santo, me van a seguir. Yo no sé usted, pero en mi vida de cristiano, ¿verdad? Ya les he dicho muchas veces que mi vida de cristiano ha sido como el Bitcoin, ¿verdad? Así para arriba y para abajo. Yo creo que todos. Pero hay unas bajas, hermanos, que sentimos que no salimos de ellas. Hay unas que no le... ¿Y saben cuándo es más fuerte? No es cuando tú eres débil, es cuando nada tiene sentido. Es cuando no entiendes lo que Dios está haciendo en las circunstancias alrededor tuyo. Que Dios puede hacer tantísimas cosas y que dices, Dios mío, tan fácil que es para ti, y no pasa nada. Esas bajas son bien difíciles, ¿verdad? Y luego hay unas, ¿verdad? Donde el Señor, estamos llenos de confianza, estamos llenos del Señor y podemos caminar por donde Él. Tenemos una fe fuerte, tenemos una fe sana, a los demás les hablamos de Dios, tenemos confianza en Dios y estamos caminando tal y como Él quiere. Recuerdo que, ¿verdad? En cierta ocasión en mi vida, ¿verdad? Me encontré como aquí Jesús les dijo, ¿verdad? Me buscaréis, pero como les dije a los judíos, ¿verdad? Ya no me van a ver. Y yo recuerdo que un día, ¿verdad? Estaba pasando por una situación muy difícil, ¿verdad? Y recuerdo que venía del trabajo, me orillé, ¿verdad? A un lado, me puse abajo de un árbol y no tenía sentido, vamos a suponer, lo que estaba pasando en mi vida. Entonces le dije al Señor, Señor, ¿cómo voy a caminar? ¿Cómo voy a poder salir adelante si, verdad, nada alrededor de mí tiene sentido, no pasan las cosas bien, tengo tantas promesas, no sé qué año van a venir, verdad? Cuando usted pasa por problemas, verdad, que no son de una semana, ni de un mes, ni de un año, cuando usted tiene problemas que ya pasan el año, verdad, a veces los 2 años, a veces los 5 años, los cristianos más grandes me van a entender. Hay promesas que duran años, y si es que llegan, y con todo y eso debemos de servir al Señor. Y recuerdo que no miraba, ¿verdad? nada el sentido y le buscaba al Señor y no miraba respuesta, ¿verdad? Respuesta que a mí me satisfaciera. Pero después, ¿verdad? Años después, cierto día, ¿verdad? Llegó cuando el Señor empezó a contestar y contestó tan fuerte que sentí que los años que no le sentía y que no miraba que las cosas mejoraran, sentí como que Dios había abierto una cuenta de ahorros y me estaba depositando las bendiciones para el día que yo iba a entender.
Y el día que entendí, y el día que recibí la manifestación, y el día que recibí la fortaleza, me di cuenta y me arrepentí. Dije, perdóname, Señor, por tanto renegar. Porque mucho renegamos y mucho, ¿verdad? Empezamos a renegar y a hacer cosas que no le agradan al Señor porque no miramos la respuesta. Y me arrepentí de eso y me di cuenta que para caminar, el caminar cristiano, solamente hay una forma, y esa es siendo lleno del Espíritu Santo. No hay otra. No hay ninguna otra forma humana. Puede usted desarrollar técnicas, puede usted desarrollar cualquier tipo puede entrar en cualquier tipo de tratamiento, de capacitación, ¿verdad? Muchas predicaciones hemos oído acerca de fortaleza espiritual, acerca de guerra espiritual, acerca de muchas cosas que son buenas, ¿verdad? Pero cuando no es lleno usted por el Espíritu Santo, es casi imposible que usted pueda. Y para ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué necesitamos hacer? Primeramente, como dice lo que estamos diciendo, ser lleno. Para estar llena una cosa, se requiere estar vacía. Y si la cosa o el vaso está lleno, pero de otra cosa y no del Espíritu Santo, para que Dios pueda llenar ese vaso primero se necesita vaciar de todo lo que traemos. Y créame, hermano, la mayoría de las veces los planes que nosotros pensamos de Dios no son como pensamos. A veces Dios tiene unos planes superiores que no tenemos ni la menor idea en qué forma nos quiere bendecir. Pero estamos tan llenos de nosotros mismos y de nuestra propia agenda y nuestra propia necesidad. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que me enfoco tanto en mi necesidad. Y según yo tengo a Dios, pero no tengo a Dios, lo que tengo es pura necesidad mía. Y está todo enfocado en mi necesidad. Y si no derramo esa necesidad delante de Dios y le digo, ¿sabes qué? No es mi necesidad, es tu necesidad de que tu reino sea predicado, tu necesidad de que tu reino sea expandido, tu necesidad de que la salvación sea predicada a los demás. Es humano, hermanos, es humano llenarnos de nuestras necesidades. Y yo le tengo que predicar la verdad. Me gustaría predicarle cosas bonitas, ¿verdad? Porque hay dos caras de la moneda. Está la bendición de Dios y está el servicio a Dios. La mayoría de nosotros, a mí me encanta escuchar bendiciones, pero también está la servidumbre. ¿Qué fue lo que Jesucristo enseñó, demostró y que dijo que fuéramos con Él? Fue el servicio. El cristianismo, desafortunadamente, el día de hoy, si usted abre el libro de Facebook, ¿verdad? La aplicación de Facebook, hay muchos que somos cristianos, ¿verdad? Y siempre vamos a mirar a Dios te quiere bendecir y todo. Sí es cierto, sí te quiere bendecir, te quiere y todo eso. No ponga amén, ¿verdad? Y póngale, no, eso no es cierto. Pero hay muchos que dicen que ponle amén, y ustedes lo han visto. Pero desafortunadamente esa es solamente la mitad de la verdad. Para llegar ahí tienes que estar caminando y haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo Dios va a bendecir miles de voluntades y millones de voluntades y cada quien tiene su propio camino? Porque hay un solo camino, es Jesucristo. Cuando tu voluntad se alinea a la voluntad de Dios, los milagros ocurren, las oraciones son respondidas. Tenemos a Ana, cuando no podía tener niños y fue verdad, estaba muy afligida porque en aquel entonces, en esa cultura, si tú no podías tener hijos, la gente decía, verdad, que tenías una maldición. Entonces era muy feo, verdad, para ella. Y fue y lloró delante del Señor y vació esa necesidad delante de Dios. Se fija que por años Ana estuvo consumida porque no tenía hijos, ¿sí? Tenía siervos, tenían dinero, ¿verdad? Tenían de todo, pero lo que no tenían eran hijos. Y ella no quería que sus posesiones, ¿verdad?, fueran a ser de los siervos ni nada. Entonces
Ella estaba llena por años de su propia necesidad y enfocada en su propia necesidad. Pero el día que fue y le entregó al Señor y le dijo: Señor, ¿sabes qué? No tengo hijos y esa es mi necesidad. Si me das uno, yo lo voy a entregar a ti. Y desde que él nazca va a ser un varón dedicado a tu servicio. Algo pasó en esa oración. Que ella se dio su necesidad a Dios. Ella se levantó y no lloró más, sino que lo puso en las manos de Dios y le dijo: si tú necesitas un hombre, me quieres dar ese hombre, yo lo voy a entregar a ti. Pasó que Dios tenía necesidad de un hombre, y ese hombre fue Samuel, uno de los mayores profetas en el Antiguo Testamento. Dios tenía necesidad de ir a predicar el Evangelio, de ir a predicar las buenas nuevas, de ir a profetizar a las naciones. Tenía la necesidad Dios de ir a hacerlo, pero todos estaban muy ocupados orando por sus propias necesidades. Y el reino de Dios estaba siendo limitado porque no había nadie que levantara la mano y dijera: yo, como dijo Isaías. Si se fija, esa es una necesidad común en el reino de los cielos, no es nuevo. Los humanos nomás como que miramos para acá, como que caminamos con un espejo, mirándonos a nosotros mismos. Dice en Isaías, ¿verdad?, que Dios estaba buscando a quién enviar a salvar a las almas. Y dice: no había nadie, no escuchaba nadie, ¿verdad? Y aquel Isaías se deshacía, ¿verdad? Yo aquí, heme aquí, envíame a mí, decía. No había nadie. De repente ya Dios lo mira y dice: ok, ¿tú quieres ir? Sí, yo quiero ir. Y no hay nadie entre nosotros que diga eso el día de hoy. Estamos buscando nuestra propia necesidad. ¿Qué es lo que nos va a llenar nuestra vida? ¿Qué es lo que nos va a satisfacer? ¿Cómo vamos a ser completos? Y la necesidad es la misma en el reino de los cielos. Que Dios está necesitando hombres y mujeres que se vacíen a ellos mismos para que puedan ser llenos del Espíritu Santo. Para que sean llenos de ese poder. Para que puedan caminar por donde Jesús quiere que caminemos. Para que puedan abandonar el pecado. Para que puedan abandonar la duda. Para caminar en poder. Esa es la mitad que al mundo no le gusta predicar. Esa es la otra mitad. Les dice el Señor, ¿verdad? Me buscaréis, pero a donde yo voy ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros, dice. Algo sí les voy a decir, dice, que se amen como yo los he amado y me he entregado por ustedes. Yo no sé si usted puede mirar esto, pero yo lo he visto, especialmente la gente de afuera que no entiende, ¿verdad? ¿Cómo vas a dar tus domingos? ¿Todos tus domingos? ¿O todos tus sábados? Jesús se entregó, dice, por la iglesia y quiere que se amen como Él les amó. Ahora con esto no te digo que no salgas un domingo, ¿verdad?, con tu familia. Claro, cuando tengan que hacer cosas, tienen que ocuparse de su casa, pero primordialmente están las cosas de Dios cuando no hay cuando no hay esa necesidad familiar, ¿verdad?, de encargarse uno de su familia de vez en cuando. Recuerdo que nosotros por 10 años, ¿verdad?, estuvimos aquí practicando los sábados, no tuvimos sábados, ¿verdad? Y esa es una forma de entregar el servicio al Señor. A mí nunca me pesó, ¿verdad? Pero sí escuchamos de allá afuera que si no teníamos vida. A mí nunca me pesó venir aquí, ¿verdad? Levantarnos, ¿verdad?, a las 8 y ya a las 10 ya estar aquí, irnos a la casa hasta las 2 o las 3 de la tarde para que el pueblo cuando viniera tuviera alabanza. Para que el pueblo cuando viniera entrara a la presencia de Dios por 10 años. Los miércoles aquí, ¿verdad? Los domingos aquí. Yo y mi esposa, ¿verdad? Desde
desde que nos casamos, ¿no? Estuvimos aquí. Los miércoles nosotros traemos la alabanza. Y sí, lo hemos escuchado de cuando en cuando, que si nosotros estando jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué no nos fuimos a otros lados? Es que nuestra vida está escondida a Dios. ¿Y saben qué? Dios no se ha quedado con nada. Dios me ha bendecido todo eso y más. Muchísimo más. Como yo nunca me di cuenta, hermanos. Todo lo que usted le entregue al Señor, el Señor se va a asegurar, no se va a quedar con el vuelto. Se lo garantizo. Cuando empecé, ¿verdad?, a ir al Bible College, ¿verdad? No sé si usted sepa, pero lo cobran, no es gratis. Y eso no es lo que vale es el tiempo que metes. También lo escuché, ¿verdad?, de mi patrón en mi trabajo y todo. ¿Y por qué estás pagando? ¿Y por qué todo tu tiempo ahí? ¿Verdad? Había sábados que me levantaba a las 7 de la mañana y a las 9 de la noche estaba entregando las tareas todavía, todo el día a veces. Y no lo digo por tocar trompetas, sino porque a veces el diablo viene y te dice, ¿sabes qué? Lo que tú estás haciendo en la iglesia es una pérdida de tiempo. Hermanos, testigos soy que Dios no se ha quedado con nada. Dios me ha bendecido hasta más no poder. Dios me ha bendecido, hermanos, hasta decir yo, Dios, Señor, no tengo necesidad de esto, solamente tu presencia. Las bendiciones no es el dinero, hermanos, no es el dinero. El mundo piensa que es el dinero y meterle billetes, ¿verdad?, y comprar Bitcoin. Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Es lo que el mundo piensa. No es el dinero. Dios es nuestra felicidad. Y Dios, cuando estamos bien con Dios, Dios hace que tu familia esté bien. No sé cómo lo hace, pero Él lo hace. No sé si has visto, ¿verdad? Lo puedes mirar en tus hijos, cómo Dios te bendice a través de tus hijos. Lo puedes mirar con tu esposa, el apoyo de los que están alrededor tuyo. Y miras a los que no están cerca de Dios y parece vidas de perros y gatos, hermanos, en serio. Pero cuando le damos algo al Señor, el Señor siempre se encarga de bendecirlo. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Aquí está lo que les digo, ¿verdad? Pedro estaba interesado, ¿verdad?, en seguir al Señor, porque pues era una persona, ¿verdad?, impulsiva. Yo no sé si ha conocido a esas personas impulsivas. Yo antes era más impulsivo, ya ahorita ya le tanteo más agua a los camotes, como dice mi mamá, ¿verdad? Porque no está fácil. A veces se mete uno en cosas, ¿verdad?, y no está fácil salirle. Pero, anyways, le dijo a Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Pedro estaba, él a gusto, ¿verdad? Una persona impulsiva, le dice, Señor, no sé a qué te refieres, pero esa es tu opinión, que yo no te puedo seguir, mi vida voy a poner por ti, si es necesario, ¿verdad? Dicen los sinópticos, los otros evangelios, dicen, no nomás a la cárcel te acompaño, sino hasta la muerte, ¿verdad? Y cuando está hablando con esto, le dice Jesús, aquí no dice en este evangelio, pero en otro lo dice, lo voy a expandir, dice, Simón Pedro le dice, ven para acá, le dice. Yo pienso que estaba ahí haciendo show Pedro, ¿verdad? Hay gente que así le gusta hacer show, ¿verdad? Y le dice, no, vente para acá, dice. El diablo ha pedido por tu alma, dice, y quiere zarandearte como al trigo. Pero yo oré por ti, dice, para que tu fe no te falte. Nótese que no le dice el Señor a Pedro, yo oré por ti para que no te zarandees. No le dijo así. Le dijo, yo he orado para que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque a través de la prueba somos fortalecidos. A través de la prueba nosotros crecemos, hermanos. Entre más difícil es la prueba, el Señor más te bendice, el Señor más te da crecimiento. Tu fe crece a un nivel que nunca imaginaste. A nosotros nos hubiera gustado, no, pues Señor, le hubieras dicho que no me zarandeé, como que para que mi fe no me falte. Pues eso hubiera sido yo, ¿verdad? Yo le dije, no, pues me da miedo, pero el Señor pidió para que su fe no le faltara. El Señor, en su palabra,
La fe y la fe que el Señor nos da no nos va a sacar del problema, pero nos va a dar la fortaleza para superar el problema. Ese es el poder de la fe. ¿Verdad? Le dice Pedro, no hombre, yo mi vida pongo por ti, no nomás voy al bote, sino también mi vida pongo por ti. Y Pedro le dice, no, espérate, hoy, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro había subestimado lo que acababa de decir. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? A mí sí me ha pasado que estimamos algo y cuando lo estimamos nos damos cuenta que no estaba tan fácil, ¿verdad? Que se miraba más facilito cuando no estábamos ahí, ¿verdad? Muchas de las veces hacemos ese error cuando nos apuntamos en el gimnasio, ¿verdad? En cuanto nos apuntamos, vamos a comprar el espejo y la pesa, ¿verdad? Ahí para tenerla en la casa, y vamos por la lechuga, ¿verdad? A lo mejor yo estoy hablando de mí mismo, pero ahí voy por la lechuga, ¿verdad? Y las zanahorias y los huevitos y se echa a perder la lechuga ahí porque nunca me la comí. Ahí se echa a perder, ya está sacando uno el atún, ¿verdad? Desde hace años ya. ¿Por qué? Porque no calculamos bien, se mira fácil la cosa, pero no está tan fácil. Y así le pasó a Pedro. Dijo, no nomás voy a la cárcel, sino también mi vida pongo por ti. No calculamos bien el valor, ¿verdad?, de lo que estamos diciendo. Pero el Señor ya sabía, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros no hemos hecho esto? A veces apuntamos a Pedro, pero igual, ¿verdad? Cuando damos nuestra vida al Señor, hay momentos donde está difícil, hermano. Está difícil caminar en el Señor. Y porque todos los días, ¿verdad? El cuerpo quiere otra cosa, el mundo quiere otra cosa y te jalan las necesidades. César, todo el mundo siempre te está jalando todos los días. Las necesidades, y si tú le das pie, ¿verdad? Cuando menos acuerdas, ya estás en el lodo otra vez. Y necesitamos siempre estar, no me refiero a echar a perder, ¿verdad? Pero ya no estamos con aquella comunión con el Señor. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Esta es una palabra que les dio, ¿verdad?, de aliento. Dice, no tengan miedo, no se agite su corazón. En otro evangelio dice, ¿verdad?, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo por ustedes. Dice, cuando me vaya, voy a ir con mi Padre, y allá hay muchas moradas, ¿verdad? Muchas, ¿cómo le podemos decir? Una morada es una habitación, hay muchas habitaciones, dice. Y cuando yo me vaya, voy a ir a prepararles morada, una habitación a ustedes, para que ustedes vivan donde yo vivo. Si no hubiera sido así, no les hubiera dicho, pero así es, dice. Y cuando vaya y les prepare morada, voy a regresar y los voy a tomar a mí mismo. Está hablando aquí del rapto. Este es el rapto, no es la segunda venida de Jesucristo. Dice, voy a ir y voy a preparar. Y yo no sé, ¿verdad?, el día de hoy, si Jesús ya me lo termina de hacer estas moradas, pero yo pienso que ya no tarda. Dice, cuando me vaya voy a regresar, dice, para que ustedes vivan conmigo. Se refiere al cielo, no se está refiriendo a la tierra todavía. No es la segunda venida y el reinado del Mesías en la tierra todavía. Está hablando del rapto. Dice, los tomaré para que donde yo estoy vosotros también estéis. Está hablando del cielo. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? ¿Cómo pues? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieses, también a mi Padre conocerías, y desde ahora le conocéis y le habéis dicho. Dice Tomás, ¿verdad? No sabemos el camino, no sabemos de qué estás hablando, a dónde vas, no sabemos nada. Y les dice Jesús, ¿verdad?
yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todos nosotros tenemos un rumbo en esta vida. Todos tenemos una opción a dónde ir. Como Josué, ¿verdad?, tuvo la opción de servir a otros dioses o de servir a Dios. Todos tenemos un camino. Y el Señor les está diciendo, ¿estás buscando un camino? ¿Estás buscando tu porvenir? ¿Estás pensando en tu futuro? Yo soy el camino. Sígueme a mí. Camina en mi caminar. Camina por donde yo camino. No hay otro. Yo no sé si usted ha mirado, pero muchas personas se acercan a veces al Evangelio y después se van para caminar por otro camino. No quieren caminar con el Señor. Les gusta ser engañados. Luego dice el Señor, y yo soy la verdad. ¿Se da cuenta cuántas voces hay allá afuera llamándolo? ¿Cuántas voces le llaman? Vente para acá, deja de ir allí. No estoy hablando de la iglesia, estoy hablando del caminar con el Señor. Deja de servir a Dios. Dedícate a una carrera técnica, dedícate a una carrera para tu futuro, para tu porvenir. Y la gente piensa que debe de meterse en lleno, ¿verdad? Y no da a César lo de César y a Dios lo de Dios. No sé, y toda esta gente tiene en común lo mismo. Ay, es que es muy necesario. Sí, es necesario. Y el Señor dice que haga las cosas necesarias. Por eso tienes que darle a César lo de César. Lo necesario, la carrera técnica, tu preparación y todo lo que tienes que hacer, tu trabajo, etc. Pero no se te olvide la segunda, darle a Dios lo que es de Dios. Y se fija que el mundo nomás le da a César, puro para César, nada para Dios. Por eso dice el Señor, yo soy la verdad. ¿Quieres vivir en la mentira? Sigue al mundo. Y dice, yo soy la vida. La gente se ocupa de su vida, y ya con esto termino. La gente se va a ocupar de su vida siempre. Pero dice el Señor, el que ama su vida, la perderá. Y el que la pierde por mí, ese la ha ganado. Todos buscamos todos los días llenar nuestra vida. Y el Señor dice, yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por último te digo esto que ha sido ciertísimo en mi vida y me imagino que en la vida de los que tenemos tiempo siguiéndole. Dios nunca te va a pedir algo. Recuerda esto y llévatelo por el resto de tu vida. Dios nunca te va a pedir algo por lo cual tú no salgas como beneficiario. Cuando Dios te pide algo es porque tú te vas a beneficiar de algo. Por más mucho que parezca, por más caro que parezca, Dios nunca te va a pedir algo por lo cual tú no salgas beneficiado. Siempre te va a bendecir Dios en cualquier cosa que Él te pida. Es todo, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor. Gracias por estar involucrado en nuestras vidas, Señor. Padre, a veces estamos tan enfocados en nuestra necesidad, Señor, y en lo que nosotros necesitamos y en nuestra vida y en cómo hacer las cosas y se nos olvida que hay una necesidad superior a la nuestra, Señor, que cuando llamaste a Isaías, de todo Israel no había ni uno, Señor, que estaba levantando la mano. Toda la gente estaba muy preocupada en sus necesidades y en el trabajo y que el carro y todo eso, pero nadie tenía la necesidad que tú tenías, Señor. Cuando Ana oró hacia ti, Señor, ella miró que quizás tú tenías una necesidad, Señor. ¿Y quién te pregunta, Señor? ¿Quién te ha preguntado algún día cuál es tu necesidad? ¿Qué necesitas que hagamos para ti? ¿Qué necesitas que hagamos para el reino? Aunque no tienes necesidad, Señor, hay necesidad en el reino de los cielos, la necesidad de que nosotros estemos haciendo tu voluntad. Y tu voluntad es que los perdidos sean alcanzados, Señor, que prediquemos tu evangelio. Y como Ana, Señor, te preguntó si tenías la necesidad de un hombre, y tú le contestaste y le diste ese hombre que fue Samuel, Señor. Así te preguntamos hoy, Señor. Enséñanos a ver esa necesidad que tú quieres en nuestras vidas. Queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero rehusamos vaciar el vaso, Señor.
Enséñanos a vaciar ese vaso, Señor, de tantas cosas que lo llenamos, para poder ser llenos de ti, Señor, y mirar tu voluntad y la necesidad, Padre, de predicar tu evangelio, de vivir una vida santa, una vida agradable a ti, Señor, una vida que te agrade, Señor, una vida que te bendiga, Señor. Enséñanos a ver, Padre, con tus ojos y a dar valor a lo que tú le das valor y no a lo que nosotros le damos valor, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y llénanos de ti en el nombre de Jesús. Amén.